¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro tema número 4 de nuestro curso de Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. Bien, el día de hoy, como tal, vamos a ver un tema importantísimo, trascendental, como es la elaboración de nuestras matrices de IPRC como tal. Muy bien. Pero primeramente tenemos que desglosar qué es el acrónimo IPRC. A ver, alguno que sepa, me comente, por favor, lo que significa el acrónimo IPRC. A ver, los escucho o los leo. Ya saben que pueden participar por el chat o también como tal levantando la manito, como yo lo estoy haciendo. Estimados, esperamos unos segunditos que se vuelva a conectar el ingeniero. Parece que ha perdido un momento la conexión a internet. Bueno, la pregunta que les hizo era ¿cuál es el significado de las siglas IPRC? Listo, vayan preparando su respuesta. Y en breve seguramente se conecta el ingeniero. Disculpen más bien. Son cositas que, como saben, pues salen de nuestras manos, ¿no? Bien, ahí me ha escrito que ahorita está ingresando. ¿Listo? Para los que recién se integran, al final se quedan estimados para la dinámica de Kahoot. Y en la siguiente clase también hacerles recordatorio de que asistan temprano para las indicaciones del examen. Adelante, ingeniero. Ya, perfecto. Lo que estaba comentando como tal era qué significaba el acrónimo IPRC. A ver, alguno que me puedan mencionar en el chat o también como tal activando el micro, primeramente levantando la manito, como yo lo estoy haciendo. A ver, el acrónimo IPRC, ¿qué significa IPRC, compañeros? A ver, me comentan, los escucho o los leo. A ver. A ver. Ya saben que pueden participar por el chat o también por los... A ver. Sí, señorita Michelle Vázquez, te escucho. Sí, señorita Michelle, ¿me escucho? A ver, siguiente, señor Antonio Chunga, lo escucho. Sí, señor Antonio. Ingeniero, buenas noches. Hola. Estimados, esperamos un segundito, por favor. Por ahí el que estuvo participando puede prender su micro nuevamente y decir su respuesta. Sí,
Sí, justamente estaban ahí mencionando el acrónimo de IPRC. Ya, ahora sí, perfecto. A ver, sí, el compañero que quería participarlo. Buenas noches, ingeniero. Me saluda el señor Joan Zambrano. La sigla IPRC representa Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos y Control. Perfecto, muy bien. Justamente lo que mencionaban es correcto. Ahorita estoy teniendo problemas con mi micro, parece que mi computadora no lo reconoce. Entonces, si este problema persiste, ya me voy a conectar de mi dispositivo y ya voy a utilizar mi celular como micro. Bien, entonces, si todos han dado. Bien, les estaba mencionando que ya ahora voy a utilizar mi dispositivo como micro y ahí como tal para continuar con el desarrollo de la clase. Bien, estábamos viendo lo que significa el acrónimo IPRC, que es como tal identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, y es justamente el meollo de lo que vamos a ver el día de hoy como tal en el desarrollo de la clase. Bien, entonces es muy importante para el desarrollo de la clase que conozcan como tal cada uno de estos puntos. Primeramente lo que es un peligro, lo que es un riesgo y también lo que es como tal una medida de control, que es un control como tal. Bien, entonces es importante, hoy ya vamos a ver esos tres puntos para ejecutar el desarrollo de la clase. Primeramente vamos a comenzar con las definiciones. A ver, primeramente, ¿qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? A ver, alguno como tal que me pueda mencionar con sus conocimientos previos, lo que es peligro y riesgo, y también, por ejemplo, mencionar un ejemplo. A ver, me comentan, por favor. ¿Sí? Me comentan qué es peligro o qué es riesgo. A ver, los escucho o los leo. También como tal, puedo escucharlos y leerlos. A ver, me comentan. Sí, me comentan, por favor. Bien, a ver, vamos a explicarlo y definirlo como tal, para que acá tenemos un concepto. A ver, mencionan acá, peligro es todo lo que nos rodea y riesgo es la consecuencia. Bien, va por ahí como tal, pero hay una determinante. Bien, hay un punto como tal ahí que podemos mejorar, un concepto que se puede mejorar como tal. A ver, ¿bajo qué punto como tal? A ver, el peligro como tal va a ser la fuente, situación, acto con el potencial de causarnos daño, ya sea a nosotros, que somos las personas, puede causar un daño también al proceso o incluso también al medio ambiente. Bien, entonces eso como tal va a ser mi concepto de peligro. Ahora, una
un ejemplo de peligro, ¿qué sería, por ejemplo? Este peligro locativo que lo tenemos comúnmente en la mayoría de casos como tal, y justamente ahora que estamos en invierno, que es como tal el tema de los pisos mojados, ¿no? Sabemos que Lima como tal es una de las ciudades más húmedas que existe a nivel nacional, entonces esto como tal hace de que mayormente en las mañanas, ¿no? Podamos como tal observar de que cuando estamos transitando tenemos este peligro locativo, incluso en nuestro trabajo, ¿no? Llegamos a nuestro trabajo y presenciamos, ¿no? Estos pisos porque tenemos que transitar para ingresar a nuestro centro de labores. Entonces, en este punto como tal, con este peligro locativo, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, este peligro locativo, al interactuar con nosotros, que somos las personas como tal, va a hacer que se genere como tal un riesgo. Y es ahí donde entra a tallar el riesgo. Que el riesgo vendría a ser la probabilidad que el peligro se materialice y genere el daño. Bien, entonces, por un lado tenemos el peligro que está como tal situado en nuestro centro de trabajo, pero ese peligro como tal, al momento de interactuar con nosotros, o ya sea con el proceso o el medio ambiente, es que va a generar como tal el riesgo. Bien, entonces tiene que haber una interacción directa entre estos tres factores que se podría tener. Bien, entonces, si el peligro como tal era mi piso mojado, yo como tal voy a interactuar con este piso mojado. ¿De qué manera interactúo? Como tal, caminando, ¿no? Entonces transito por ese piso mojado. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Qué probabilidad va a generar? Va a generar como tal una caída al mismo nivel. ¿Y por qué mencioné este punto como tal de que consecuencia no es igual o similar que el riesgo? Porque la consecuencia como tal es cuando el peligro ya se materializó y generó un daño. ¿A qué me refiero? Si mi riesgo era la probabilidad de que el peligro se materialice, y vimos como el ejemplo como tal que era la caída al mismo nivel, cuando una persona ya se cayó como tal, ¿qué consecuencia generó? Generó como tal puede ser una luxación, en el peor de los casos una fractura o una contusión. Bien, ¿se entendió estos dos conceptos? ¿Me comentan por favor? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, a ver, ¿qué otro ejemplo podríamos tener? A ver, me comentan. A ver, ¿qué otros ejemplos se podría tener? A ver. A ver, sabemos que tenemos puntos por la participación. A ver, pisos sucios con hielo. Ya, perfecto. Ese va a ser mi peligro. ¿Y qué riesgo generaría? También ahí mencionó el señor Jover, el peligro, bueno, en este caso es la altura, ¿no? Es como tal un trabajo en altura, también es un peligro. Como dije, fuente, situación o acto con el potencial de causar un daño, ya sea a la persona, a la salud o al medio ambiente. Bien, a ver, caída como tal, la caída al mismo nivel va a ser mi riesgo. La luxación ya sería como tal mi consecuencia. Bien, el uso de químicos también como tal, perfecto, señor Jan, es un peligro. Y al momento de utilizar esos químicos, ¿cuál sería mi riesgo? A ver, ¿cuál sería mi riesgo? Ahí está. También mencionan el desorden como tal en el área. Perfecto. A ver, ¿alguno más que me indiquen?
Mencionan ahí el trabajo en caliente, el riesgo, bueno, puede ser la quemadura como tal, más que todo la exposición a esta quemadura, porque sabemos que no siempre como tal este trabajo en caliente va a generar esta quemadura, ¿no? La quemadura ya sería mi consecuencia de exposición, ya estoy expuesto a estas superficies calientes, por ejemplo. A ver, acá tenemos otro punto, menciona peligro sería un cable pelado, ya perfecto, es una condición, tal cual, no hay problema. El riesgo sería la electrocución, quemaduras hasta muerte, ya. El contacto eléctrico sería tu riesgo. Ya como tal, generar una muerte sería la consecuencia. O la quemadura de segundo grado, la quemadura eléctrica, también sería mi consecuencia. Herramienta en mal estado, ya es un peligro también. Espacios confinados, bueno, también es un peligro como tal, es una situación. Peligro mencionan fumar cerca de materiales peligrosos, ya es un acto como tal este peligro. El riesgo como tal sería la explosión, como tal, ¿no? Más que materiales peligrosos, yo lo podría mencionar como materiales inflamables, ¿no? Entonces, como hay materiales inflamables acá en este punto, es que se tiene esto de los peligros, de este peligro y el riesgo que sería la explosión, y mi consecuencia, obviamente, si hay una explosión, podría ser la mutilación, en el peor de los casos, la muerte. Bien, entonces, ¿sí se entendió este concepto? Ya, para finalizar y pasar al siguiente punto, me comentan, por favor. Claro, me dice. Ya, vamos a continuar presentando el siguiente punto, que es bien importante como tal. Bien, acá también me están consultando. Bueno, sí, están dando sus peligros y riesgos. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a continuar. Bien, vamos a proyectar un pequeño video que es muy importante y es acerca de los tipos de peligro, porque hemos mencionado peligro y riesgo, su concepto, y también como tal los tipos, los ejemplos como tal, ¿no? Pero ¿dónde vamos a englobar estos tipos de peligro y también qué es lo que menciona como tal lo que es la normativa nacional acerca de esta hiper? Entonces vamos a poder visualizar este video. Servir, herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz HIPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad,
la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El IPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la resolución ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz IPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el IPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del IPER justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el IPER de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el IPER, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El IPER debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del IPER en tu entidad. En Servir, estamos para apoyarte. Muy bien, un video muy interesante acerca de los tipos de peligros como tal y como tal la IPC, que es lo que debe contener. Como tal. Muy bien, ¿alguna duda hasta este punto? ¿Me comentan? Acá también están acotando, peligro sería el taladro, riesgo podría causar ya la fibrosis, es una enfermedad ocupacional, por favor. No hay que confundir como tal riesgo con la consecuencia. Dije que el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice. La consecuencia es cuando el peligro ya se materializó y generó un daño. En este caso, si el peligro sería tu taladro, tu riesgo como tal va a ser, en este punto, incluso, bueno, si está dado por el peligro, podría ser exposición a cortes. Le echaba mucho azúcar, le echaba mucho café. Sí, el micrófono está abierto. Y tú sí lo preparabas bien. Señorita Mar. Como les dije, si el peligro es el taladro, y bueno, si mencionan la fibrosis pulmonar es por la proliferación de estas pequeñas partículas, tu riesgo como tal sería la exposición o inhalación de estas partículas, ¿no? Del material particulado. Y ya como tal, tu consecuencia ya sería la fibrosis pulmonar, ¿no? Como tal. Muy bien. ¿Sí? ¿Hasta ese punto todo claro? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Estamos correctos hasta ahí?
¿Me comentan? ¿Todo claro? ¿Continuamos? Perfecto. Bien, ahora ya hablamos de peligros, hablamos de riesgos, ahora vamos a tener que hablar de los controles. ¿Qué es un control? A ver, me comentan. ¿Qué es un control o para qué sería un control? A ver, los leo o los escucho. A ver, ¿qué es un control? A ver, me comentan. A ver, si alguien tiene su micro prendido, creo. Sí, sí, señor Antonio, su micro está prendido. Antonio Chunga. Y su cámara también. No es necesario como tal prender la cámara. A ver, acá menciona un control como tal, es la medida preventiva. Y bueno, acá se ha complementado, ¿no? Es la medida preventiva y el señor Eduardo lo complementó para mitigar el peligro. Perfecto, están sincronizados como tal. Entonces, justamente eso es el control. Vamos a implementar, ¿no? Una medida preventiva. ¿Para qué? Para prevenir que este riesgo como tal genere un daño. ¿Generado por qué? Por la consecuencia. ¿Para qué? Principalmente para mitigar el riesgo y el peligro asociado a él. ¿Qué es mitigar? Disminuir. Bien, vamos a disminuir este riesgo con los controles. Y ustedes dirán, ¿cómo lo voy a disminuir? ¿Se puede disminuir un riesgo? Y la pregunta es que sí, porque al momento de ejecutar mi per se, lo que voy a realizar también va a ser una evaluación. Por eso es identificación de peligros, evaluación de riesgos y aplicación de control. Porque una vez que yo valorice ese riesgo, dado por métodos cualitativos y cuantitativos, es donde yo voy a aplicar mis controles. Y esos controles van a mitigar sobre esta valorización del riesgo, teniendo en cuenta un riesgo elevado o alto, va a mitigarse y quedar como un riesgo bajo o menor. Bien, y para eso, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener mi jerarquía de control. Y ustedes dirán, ¿por qué es jerarquía? La gran pregunta del millón. ¿Por qué? ¿A qué se define? A ver, es una jerarquía como tal, porque su mismo nombre lo dice. Está desde un punto más elevado a un punto menos elevado. Pero ustedes dirán, y todos tienen el mismo tamaño. No, un punto más elevado en la efectividad de cada uno de estos controles, siendo los primeros que están en la cúspide más efectivos, a diferencia de los otros que son menos efectivos, los que están en la parte baja. ¿Cuántos controles tenemos? Tenemos 5 controles. ¿Cuáles son los más efectivos? Los dos primeros que están en la parte más baja, más alta, que sería eliminación y sustitución. Y los otros 3, como tal, ya serían menos efectivos. Por eso, como tal, los dos primeros son llamadas barreras duras, mientras que los últimos 3 son llamadas barreras blandas. Y ustedes dirán, ¿qué significa ese concepto? Barreras duras, barreras blandas. Significa lo siguiente, acá hay como tal un punto muy importante. Y bien es cierto, los dos primeros controles son más efectivos, hay una determinante y un factor. ¿Cuál es ese factor? Que por un lado son efectivos, pero por el otro lado son más difíciles de implementar. Hay como tal esta contradicción, por así decirlo, o esta repercusión que tienen estos dos controles. Si bien es cierto, son muy efectivos, su implementación es mucho más tediosa. A diferencia de los otros 3, como tal, que son llamadas barreras blandas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son menos efectivos, pero son mucho más fáciles de implementar.
¿Y qué significa cada uno de estos? Ahorita lo vamos a ver. Definimos cada uno de ellos. A ver, eliminación como tal vendría a ser eliminar el riesgo y el peligro asociado a él. Sustitución vendría a ser cambiar, sustituir el riesgo y el peligro asociado a esto. Control de ingeniería, ustedes dirán que tengo que convertirme en ingeniero, etcétera. No. Un control de ingeniería como tal va directamente a aislar a la persona de este riesgo y el peligro asociado a él. Es ahí por lo que le llaman ingeniería, porque ¿de qué manera voy a aislar? Implementando mecanismos, o en este caso maquinarias. Y es por eso que se llama ingeniería, porque estas son obras de ingeniería. Cuarto control, control administrativo. ¿Por qué se llama administrativo? ¿Qué tiene que ver ahí el personal administrativo? ¿Nada más va a implementar este control? ¿Solamente los que están en oficina? No. Se llama administrativo porque su mismo nombre lo dice. Con este control voy a administrar el modo de actuar o el comportamiento de las personas, del acto de los trabajadores. ¿Para qué? Para mitigar el riesgo y el peligro asociado a ello. Y el último control que sería mis EPP. ¿Qué son EPPs? A ver, me comentan. A ver, ¿qué es un EPP? ¿Qué significa? Las siglas del acrónimo EPP, me comentan por favor. A ver. Ahí está. Gracias, señor Eduardo. Son los equipos de protección de personal. O equipos de protección personal. Como su mismo nombre lo dice, protección, que van a ejercer este control, va a proteger al trabajador como tal. Bien, va a ejercer una protección al trabajador referente al riesgo y el peligro asociado a él. Bien, entonces esa es la definición de cada uno de estos controles. Ahora bien, vamos a tener como tal un ejemplo práctico, porque la práctica es mucho más clara que la teoría. A ver, tenemos como tal, ahorita lo vamos a proyectar, tenemos un almacén de estructuras metálicas. Bien, háganse la idea, por favor váyanse imaginando mientras yo los proyecto como tal, esta imagen de este almacén de estructuras metálicas como tal. Ahora estoy hablando de estructuras metálicas de gran tamaño, ojo, más o menos como es. A ver, vamos a proyectarlo para allá, pero váyanse haciendo la idea como tal, ¿a qué me refiero? A ver, tenemos estos dos ejemplos, ¿bien? A ver, necesito que tu imaginación en este punto vuelva, ¿bien? Ahí está, ahí lo estamos proyectando. Bien, tenemos algo similar, no algo igual. ¿Por qué le digo similar? Pero como tal, quiero que se hagan la idea con este punto nomás, pero en el almacén que nosotros tenemos como tal, son anaqueles mucho más grandes, porque nuestras estructuras metálicas son mucho, pero mucho más grandes, como para construir, por ejemplo, una planta, ¿no? Una planta de material. Entonces las estructuras metálicas son mucho más grandes. ¿Voy a tener como tal equipos de izaje como vemos acá? Claro que sí, pero de gran tamaño. Este montacargas solamente te sirve para cargar aproximadamente 1 tonelada a 2 máximo. Pero yo quiero cargar más de 1 tonelada. Quiero cargar 4, 5, 6 toneladas. Entonces, mis equipos van a ser más grandes. ¿Qué equipos van a ser? Tenemos por ahí unos cargadores frontales, retroexcavadoras y camiones también como tal para que hagan un traslado de gran magnitud, ¿no? Perfecto, entonces, ya tenemos como tal mi actividad. ¿Cuál es mi actividad? Mi actividad sería en este punto el traslado de esas estructuras metálicas en mis almacenes, ¿no? Que yo tengo. Bien, ¿por qué les menciono la actividad? Porque en la actividad relacionada al trabajo es donde vamos a encontrar estos peligros y riesgos asociados a él. ¿Cuál va a ser el principal peligro como tal en este almacén de estructuras metálicas? A ver,
¿Cuál sería el principal peligro? Ojo, yo sé que hay muchos, pero el principal peligro que va a estar expuesto el personal. A ver, me comenta. A ver, me comentan. Altura como tal, sí. Pero recuerda que las personas no van a moverlo. O sea, no van a inclinarse o estar hasta arriba de los anaqueles para las estructuras metálicas. ¿Lo va a hacer un qué? Lo va a hacer un equipo, como les dije, estos equipos montacargas, pero de gran tamaño, cargadores frontales, volquetes, etcétera. Entonces, es ahí donde voy a tener mi principal peligro. ¿Cuál es mi principal peligro? Mi principal peligro como tal serían estos equipos móviles, como tal de gran tamaño, ¿no? Los montacargas, los cargadores frontales, los excavadores, y los camiones. Perfecto, ¿no? Bien, entonces eso como tal sería en este caso una fuente, ¿no? ¿Cuál va a ser esta fuente? La fuente van a ser estos equipos móviles en movimiento. Bien, como mencionan ahí, porque tienen que moverse por todo el almacén que yo tengo. Muy bien, hasta ahí como tal tengo mis peligros. ¿Qué tiene que haber para que haya un riesgo? Tiene que haber una interacción. En este caso, ¿con quién va a haber la interacción? La interacción lo va a ver con la persona. Entonces, es ahí que yo tengo acá el equipo móvil, como tal, mi cargador frontal y la interacción que va a hacer. Acá está la personita. ¿Qué interacción va a generar? El atropellamiento, llamado coloquialmente, pero se puede llamar como la interacción vehículo-persona. Bien, entonces ya tengo mi peligro, ya tengo mi riesgo. Así a simple vista, aún no explicamos como tal la valorización y los tipos de metodología, pero yo les digo, ese atropellamiento como tal, ¿qué riesgo generaría? ¿Qué nivel? ¿Es un riesgo? ¿De qué nivel? A ver. Es un riesgo elevado, como tal, es un riesgo alto. ¿Por qué? Porque ¿qué podría traer como consecuencia la peor de las consecuencias? Podría traer una muerte. Tal. Entonces, tengo un riesgo muy elevado. Entonces es ahí donde yo voy a aplicar mis medidas de control. Habíamos mencionado que tenemos una jerarquía, entonces yo voy a querer aplicar el más efectivo. Entonces, ¿cuál es el más efectivo? El más efectivo como tal es el control de eliminación. Para eliminar la interacción, ¿qué tendría que eliminar? Tendría que eliminar esos equipos móviles. Y yo les pregunto, ¿puedo eliminar esos equipos móviles? A ver, ¿los puedo eliminar? Porque este equipo móvil me está generando el riesgo. A ver, ¿lo puedo eliminar? Obviamente que no se va a poder eliminar, ¿no? Porque ¿con qué hago mi actividad? Es necesario estos equipos móviles como tal para efectuar mi actividad. Entonces es ahí donde les dije, ¿no? Si bien es cierto, son más efectivos, pero por otro lado son más difíciles de implementar. Muy bien, entonces sigo. ¿Cuál era mi siguiente control efectivo? De mis barreras duras era el control de sustitución. Voy a tener que sustituir este peligro asociado al riesgo. Entonces, ¿cuál era mi peligro? Mi peligro como tal era estos equipos móviles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sustituir. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces voy a decir, ¿cómo voy a trasladar ahora mis materiales? Lo voy a trasladar como tal en triciclo, porque hay un espacio o motor ahí para llevarlos, ¿no? Y yo les pregunto, ¿puedo trasladar este, mis materiales en un triciclo? Mis materiales de gran tamaño, ¿se puede como tal? Yo sé que el triciclo como tal es un riesgo menor, ¿no? Porque es más pequeño y no tiene un motor incluso, pero ¿se puede realizar? ¿Se puede hacer esta sustitución? No, obviamente que no se puede. Entonces, por eso les dije, si bien es cierto, son mucho más efectivos,
son más difíciles de implementar. Entonces no puedo sustituir tampoco mis equipos móviles. Entonces paso como tal a querer implementar mis barreras blandas. ¿Cuál era mi primer control de la barrera blanda? Mi primer control como tal era el control de ingeniería. Bien, ¿ingeniería qué es? Es aislar a la persona del peligro y el riesgo asociado a ello. Bien, entonces, ¿cuál era mi peligro? El equipo móvil. ¿De qué manera voy a aislar a estas personas o este grupo de personas de este equipo móvil? Entonces, ¿qué aplico ahí? Aplico un mecanismo de ingeniería. ¿Para qué? Para aislar a la persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fácil, lo que voy a hacer como tal es traer muros de contención en ambos lados. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a realizar la implementación de un sendero peatonal para que solamente por ahí transiten las personas cuando quieran ingresar al deporte. Yo les pregunto, ¿se puede implementar esto? ¿En tu organización se puede implementar estos muros de contención para crear un sendero peatonal? Claro que se puede crear, sí se puede crear, sí se puede implementar. Bien, por eso les dije, si bien es cierto, las barreras blandas son controles menos efectivos, pero son mucho más fáciles de implementar. ¿Estoy aislando a la persona del peligro? Claro que sí, porque como tal el equipo móvil va a tener su propio camino por donde va a transitar y la persona también va a tener su propio sendero. Estoy aislando a la persona de este peligro y el riesgo asociado a él. Bien, entonces ese es mi control de ingeniería. Siguiente control, porque puedo aplicar más de un control en mi actividad asociada a peligros y riesgos. Claro que sí. ¿Cuál es mi siguiente control? Mi siguiente control como tal es el control administrativo. Voy a administrar el modo de actuar de las personas. Entonces, ¿ahí qué voy a tener? Desde que ingresa como tal tu personita, tu trabajador, ¿qué es lo que va a tener? Una inducción de seguridad y salud en el trabajo. Luego, después de eso, va a tener sus capacitaciones, sus charlas, como tal. Estoy como tal infiriendo, como tal, estoy administrando a la persona en su modo de actuar. Sí, ¿por qué? Porque lo estoy capacitando. Estoy diciendo cómo se realizan las actividades con seguridad. ¿Bien? ¿Qué otro control administrativo tenemos ahí? Voy a crear un procedimiento instructivo estándar. ¿Qué es lo que va a decir este procedimiento instructivo estándar? Que como tal, dentro del almacén, todos los equipos móviles transiten a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. Bien, voy a implementar este procedimiento instructivo estándar. ¿Se puede implementar? Claro que se puede implementar. Una vez que ya se implementa, ya se creó, ¿qué debo hacer? Debo difundirlo a todo el personal. Y con eso como tal también estoy administrando el modo de actuar de la persona. Siguiente, como mencionó acá el compañero Francesco, es las señaléticas también. Afuera, en la puerta de mi sendero peatonal o en la entrada de mi sendero peatonal, voy a poner una señalética grandaza que diga uso obligatorio del sendero peatonal para ingresar al deporte. ¿Se puede implementar esto también? Claro que se puede implementar. Entonces, todos esos ejemplos que les he dado son controles administrativos para administrar el modo de actuar de las personas, de los trabajadores. Y por último, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener mis EPP. Acá como tal hay un punto. Si bien es cierto, el EPP es equipo de protección personal y va a servir para proteger a la persona del peligro, hay algunos EPPs que van a ir por otro lado, no directamente por la protección, porque como tal, o sea, por más que haya una interacción de un atropellamiento, vehículo-persona, no hay EPP que te salve. Pero sí hay un EPP como tal que te va a servir a disminuir la probabilidad de esa interacción. ¿De qué EPP me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo de el overol con cintas reflectivas, tu chaleco con cintas reflectivas, o tu polo y tu pantalón con cintas reflectivas en ambos casos, todos con cintas reflectivas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer esta cinta reflectiva como tal? El mismo nombre lo dice, va a reflejar. Entonces, por más que la persona no cumpla, uno, no transita por el sendero peatonal, el control de ingeniería falló. Entonces, ¿cuál es el siguiente control?
Control administrativo. El administrativo, primero la señalética le decía uso obligatorio del sendero peatonal. También falló. Los procedimientos fallaron, porque esta persona, por más que ha sido capacitada, como se dan cuenta, está cometiendo este acto inseguro. El instructivo como tal de los equipos móviles falló, aún vamos a ver, porque como tal ellos tienen que cumplir, tienen que andar a una velocidad de 10 kilómetros por hora como máximo. Pero ahí como tal la persona ingresa al depósito sin el sendero peatonal, es ahí donde ese último control, que es el FP, por las cintas reflectivas, es que también lo va a salvar. ¿Por qué? Porque este conductor que sí acató como tal los 10 kilómetros por hora máximo, lo va a poder visualizar, porque este chaleco va a reflejar. Entonces inmediatamente va a parar y va a reportar este acto inseguro, ¿no? Entonces, por eso como tal son importantes los controles, ¿no? Y aparte que los FPs que tenemos para poder ingresar a una planta, ¿no? Que son los cascos de seguridad, los lentes, los zapatos de seguridad, tapones auditivos, si hay exposición a ruido, entre otros. Entonces, así funciona como tal una jerarquía de controles al momento de mitigar un riesgo y un peligro asociado a ello. Bien, ¿se entendió este punto? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Consulta, me comentan, por favor. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Consulta. El sendero para los peatones, ¿de qué color se puede pintar? Estas cintas como tal del sendero tienen que ir según la norma técnica. Entonces, en este caso tienen que ir con tus cebras de color blanco para que ingrese. Blanco, ya. Pues, ¿Puede ser amarillo también? el amarillo mayormente es para advertencia. Es como tal cuando Ah, vas a transitar por un paso peatonal como tal y están... Hay este semáforo o también esta paletita que dice pare, porque como tal el peatón es ujú. la prioridad. Entonces ahí como tal se colocan estas cebras amarillas. Sí, como menciona acá, sí, señor Eduardo, como lo he explicado acá, se puede aplicar más de un control. Muy bien, ¿se entendió? ¿Alguna otra duda? Consulta. Sí, señor Jonathan Roy, veo su mano levantada. Me comenta cuál es su duda, consulta. Sí, señor Jonathan, veo su mano levantada. Creo que se equivocó. Muy bien, entendido, presentan por ahí. Ninguna otra duda, consulta, me comentan. Bien, entonces, se explicó la jerarquía, se explicó como tal el meollo y las partes de este hiperceno. Ya sabemos que es un peligro, es un riesgo y que es un control. Bueno, acá se explicó como tal, pero ya se explicó prácticamente cada uno de estos. Ahora, muy importante como tal, ya para adentrarnos a la evaluación de riesgos, mencionar como tal que cada peligro tiene un riesgo específico. ¿A qué me refiero con riesgo específico? Por ejemplo, no voy a colocar como tal que mi peligro es el trabajo en altura y mi riesgo va a ser la exposición a material particular. No, no. Mi peligro es la altura, el trabajo en altura, mi riesgo que sería la caída al mismo nivel. O en este caso, si mi peligro es ruido, no voy a poner que mi riesgo sería como tal de exposición a corte. No, tiene nada que ver. Y mi peligro es el ruido, mi riesgo que sería la exposición al ruido, ¿no? Porque soy expuesto. Bien, si estoy sentado por un periodo prolongado, ¿cuál sería mi riesgo? La posición ergonómica, ¿no? Por un movimiento estático. Hay que siempre tener en cuenta esto. Cada peligro tiene su riesgo establecido. Bien, ahora sí como tal vamos a adentrarnos a la valorización
de los riesgos, y para esto como tal tenemos que abrir y adentrarnos a nuestra resolución ministerial 050. Había mencionado que esta resolución ministerial tiene la guía básica del sistema de gestión. Entonces, en este punto como tal, les había mencionado que el anexo número 1 está dado por registros, el anexo número 2 está dado por el RIS, que lo vamos a ver en nuestra siguiente clase, junto con los otros instrumentos de gestión, y como tal, el anexo número 3 va a estar dado por 5 puntos. Uno de esos puntos como tal va a ser la I per se. Acá lo tenemos, el anexo número 3. Acá lo podemos observar, son 5 puntos. Y uno de ellos, ¿qué va a ser? Acá lo tenemos, el punto 3, identificación de peligros y evaluación de riesgo. Y la aplicación de estos controles. Entonces vamos al punto 3, los otros puntos ya lo vamos a ver como tal en nuestras siguientes clases, y vamos directamente al punto 3. Acá está. Como les dije, para realizar una correcta valorización de estos riesgos, me voy a basar en métodos cuantitativos y cualitativos. ¿Por qué? Porque por un lado voy a evaluar cuantitativo, voy a evaluar cantidad, por eso es una valorización, y en base a esta cantidad le voy a dar una cualidad, o sea, un valor, un parámetro, un punto establecido. ¿En base a qué? En base a esta valorización cuantitativa. Ahora, esta valorización cuantitativa se va a dar por 2 factores, y en algunos casos por 3, pero en la mayoría de veces por 2 factores, que va a ser la severidad interactuando con la probabilidad. Para este punto como tal, la 050 nos establece 3 métodos de valorización. Tenemos primeramente la matriz de evaluación de riesgos 6x5. Ustedes dirán, ¿por qué se llama 6x5? Porque como podemos observar a continuación, por un lado, en severidad tenemos 6 factores y por otro lado, en la escala de probabilidad tenemos 5 factores. Por eso es 6 por 5. Cada uno de esos factores va a tener un valor. ¿De qué manera? Catastrófico va a tener un nivel de 50. Catastrófico es cuando hay de 2 a más muertes. Algo mayor, valor de 20 cuando hay una muerte. Moderado o alto, accidente incapacitante permanente, 10. Moderado, accidente incapacitante temporal, 5. Moderado leve, accidente leve. Y algo mínimo que puede darse hasta un incidente. Bien, tiene un valor de 1. Eso está dado en severidad. Probabilidad va a estar dado en 5 valores. Valor de 1, escasa probabilidad. Valor de 2, baja probabilidad. Valor de 3, puede suceder. Y valor de 4, algo probable. Y por último, el 5 es muy probable. Entonces, la interacción se va a dar entre severidad y probabilidad. Y ustedes dirán, ¿de qué manera se va a dar esta interacción? Se va a dar mediante una multiplicación. Hay que tener en cuenta que en el I per se como tal existe primeramente una valorización preliminar y por otro lado va a existir una valorización residual. Bien. Una valorización residual. Esta valorización preliminar también es llamado el riesgo puro. Y la valorización residual es llamado, con su mismo nombre, el riesgo residual. El riesgo residual. Ahora, estos dos que les he puesto como tal va a tener una determinante. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver. A ver.
El riesgo puro o valorización preliminar se realiza cuando es el riesgo no controlado. Bien, o sea, sin ninguna medida de control. Mientras que el riesgo residual es cuando ya se hace esa valorización, cuando el riesgo está controlado. O sea que se han aplicado medidas de control. Bajo este punto vamos a tener entonces una valorización primero y una valorización después. Acá no hay controles, acá ya hay controles. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? De la siguiente manera. Bien, tenemos como tal el siguiente punto. El peligro, ¿cuál era? Seguimos con nuestro ejemplo anterior. El peligro de los equipos móviles. Y el riesgo como tal que era el riesgo que era, a ver, el riesgo del equipo móvil, ¿cuál era? Me comentan. El atropellamiento. O interacción vehículo-persona. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Bien, atentos con esto para que puedan visualizarlo. Bien, un ratito. Vamos a ponerlo bien. Bien, tenemos por este lado lo siguiente. A ver, ya. Entonces valorizamos primeramente la severidad. Entonces, ¿cómo se va a valorizar la severidad? La severidad se va a valorizar de la siguiente manera. Bien, a ver, tenemos acá como tal la severidad. ¿Qué tan severo es de que esto ocurra, no? O que si esto ocurra, ¿qué va a generar? Entonces, en el peor de los casos, puede generar algo mayor, porque no es que como tal las personas transiten al mismo tiempo, ¿no? De una por una. Entonces va a ser algo mayor. Bien, ya tenemos la primera valorización en severidad. Recuerden, el rojo significa un riesgo preliminar, lo voy a poner así mejor, para que pueda evidenciarse, y el azul va a ser para mí riesgo residual. ¿Bien? Bien, continuamos. Entonces ya valoricé mi severidad, que es algo mayor, obviamente, ¿no? Porque puede generar una muerte. Ahora me toca valorizar mi probabilidad. ¿Qué probabilidad puede ser? Si no tengo ningún control como tal, lo más seguro es que sea algo bien probable. Muy probable o algo probable. Para no ser malo, le ponemos que va a ser algo probable. Puede suceder. ¿Por qué? Pero no le pongo muy probable porque aún no ha sucedido. Bien, entonces, la interacción va a ser 20 por 4. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 80. Bien. Ahora, ¿por qué les dije que eran métodos cuantitativos y cualitativos? Cuantitativos porque va a haber un valor. Ya sacamos el valor. Y cualitativos porque ahora vamos a ver la calidad en base a parámetros. Los parámetros van a estar acá, en la valorización. Cuando tu riesgo es mayor a 50, pero menor o igual a 250, y en este caso salió 80, va a ser un riesgo crítico. Entonces mi riesgo preliminar, que me salió 80, va a ser un riesgo crítico. Bien, entonces ese es mi riesgo preliminar, mi riesgo no controlado, mi riesgo puro.
Ahora, aplicando controles, ¿qué controles apliqué? Me apliqué mi muro de contención, apliqué mi procedimiento de 10 kilómetros por hora de los cargadores, de los equipos. Apliqué también las capacitaciones, inducciones, difusión de procedimientos, el ETP, todo eso. Entonces, todo eso va a disminuir sobre qué? Sobre tanto mi severidad y mi durabilidad. Entonces, la severidad. Ahora, si pasa en el peor de los casos un atropellamiento que no puede darse, por ejemplo, en el caso como tal que este equipo móvil roza con estos muros de contención, ¿qué podría generar? Podría generar, en el peor de los casos, algo leve, ¿no? En el peor de los casos, porque como tal va a chocar primeramente a 10 kilómetros por hora con el muro de contención. Y entonces el trabajador máximo sufrirá algo leve, que tiene valor de 2. Y la probabilidad, ¿qué tan probable es que ocurra esto? Se ha aplicado bastantes controles. Ya mi probabilidad bajó. Y ya de probable a cuánto bajó con todos esos controles que he implementado, bajó a algo bien escaso. Y de nuevo tengo los valores. Sería 2 por 1. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 2. Veo como tal en mi tabla, y menor o igual a 3 va a ser un riesgo bajo. Entonces, mi riesgo controlado, riesgo residual, me salió bajo. De crítico como tal, aplicando correctamente los controles específicos, bajamos a un riesgo bajo. ¿Bien? ¿Me comentan si se entendió? ¿Sí? ¿Me comentan? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo está claro? Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente metodología. La siguiente metodología como tal va a estar situado por la interacción de diferentes factores, pero ¿sobre dónde? Sobre el riesgo. ¿De qué manera? Ustedes van a preguntar. En base a este cuadro de acá. Ahora, tu probabilidad como tal se ha dividido en 4 factores, que va a ser la cantidad de personas expuestas, los procedimientos existentes, la capacitación y la exposición al riesgo. Cada uno de esos valores va a estar acá. 1, 2 y 3. La interacción de la probabilidad con la severidad, como vemos acá, me va a dar la estimación del riesgo. De nuevo, la probabilidad por severidad, ¿de qué manera se va a interactuar? Mediante la multiplicación. Pero primero, como tal, necesito hallar mi probabilidad en base a estos 4 factores, y cada factor que se tenga está el valor acá. ¿De qué manera? Ahora lo vemos con un ejemplo práctico. Primero que teníamos el riesgo no controlado, o también llamado ¿qué? El riesgo puro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora vamos a ver. La cantidad de personas expuestas que tenía en este riesgo que era el atropellamiento, ¿cuántas eran? Bueno, en mi depósito hay más de 12 personas, un depósito grande. Entonces, más de 12, ¿qué valor es? Es 3. Pues ya tengo mi primer valor de personas expuestas. Siguiente, procedimiento existente. ¿Había algún procedimiento como tal? No había nada. Entonces, no existe. ¿Qué valor sería de nuevo? 3. Capacitación. Como no había ningún procedimiento, las personas tampoco se capacitaban o entrenaban en el tema. Entonces, como tal, ¿qué valor va a ser? Va a ser valor de 3. Y la exposición a riesgo, bueno, mis personas como tal transitaban dentro del depósito al menos una vez al día. Entonces, ¿qué sería? Al menos una vez al día, valor de 3. Muy bien, ya tengo los 4 factores para poder hallar mi probabilidad. Y ustedes dirán, ¿y ahora qué hago? Voy a multiplicar, le voy a sacar el logaritmo, ¿qué hago? Solamente lo que vas a hacer, lo más fácil va a ser sumar. Entonces sería 3 más 3,
más 3 sería 3 por 4. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar la cantidad de 12. ¿Bien? De 12 como tal es mi valor de mi probabilidad, pero en base a mi riesgo no controlado, mi riesgo puro. Entonces ya tengo el valor de mi probabilidad. Ahora necesito hallar mi valor de severidad. Ese atropellamiento, ¿qué podría generar en el peor de los casos? Un daño a la salud irreversible. ¿Qué valor es? Valor de 3. Muy bien, ya tengo mi probabilidad y mi severidad, sus valores. ¿De qué manera se hacía la interacción? Se hacía mediante una multiplicación. 12 por 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 36. Ya tengo mi valor cuantitativo. Ahora me falta mi valor cualitativo en base a esta tabla. ¿Qué menciona? De 25 a 36 te salió tu valor cuantitativo, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser un riesgo intolerable. Bien, entonces ya tengo como tal mi valor cuantitativo y cualitativo de mi riesgo no controlado o mi riesgo puro. Bien, entonces, ¿qué voy a hallar ahora? Voy a hallar mi riesgo controlado, o también llamado ¿qué? El riesgo residual. Bien, ya saben que el riesgo residual es del color azul. Bien, vamos a subrayarlo para que entremos en contexto. Personas expuestas, yo les pregunto, ¿mis personas van a variar si aplico controles? Mis personas no van a variar, van a seguir siendo las mismas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a seguir siendo más de 12. Entonces, mi valor va a seguir siendo 3. Ahora sí, procedimientos. ¿Se implementa un procedimiento en un control? Claro que sí. Entonces, ¿qué sería? Existen, son satisfactorios y suficientes. ¿Qué valor bajó ahora? De 3 bajó a 1. Y si hay procedimientos, ¿qué es lo que tuvo que ver? Tuvo que ver capacitación. Entonces el personal va a estar entrenado, conoce el peligro y lo previene. Entonces acá sería el valor de 1. Entonces de 3 bajó a 1. ¿Y la exposición a riesgo ha bajado como tal? No, porque mis personas como tal siguen transitando una vez al día por este depósito. Entonces sería 3. Se hace la suma. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y 5 más 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar el valor de, a ver, 8. Y matemática no me falla. Entonces ya tenemos como tal el valor de la probabilidad. ¿Qué falta? La severidad. Yo les pregunto, ¿qué tan severo puede ser ahora como tal, en el peor de los casos? Puede generar como tal una lesión, pero sin incapacidad. Entonces, ¿qué valor va a tener? Va a tener un valor de 1. Entonces, de 3 ya bajé a 1. La interacción, ya por multiplicación, ¿qué me va a dar esto? Me va a dar el valor de 8. 8 vemos en la tablita. De 5 a 8, ¿qué va a hacer? Va a ser tolerable. Entonces, así como tal con mis controles, he mitigado este riesgo de 36 de ser intolerable a 8 va a ser tolerable. ¿Bien? ¿Entendió este punto? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna duda, consulta? ¿Me comentan si se entendió? Ahí la señorita Bessie me dice sí, se entendió. Perfecto. Vamos a ver la última metodología que te establece la 050, para luego pasar a una metodología que lo establece la normativa minera. A ver, esta tercera y última metodología de la 050 te va a establecer el nivel de riesgo, la valorización de riesgo en base a 3 factores, que va a ser la probabilidad
la frecuencia y la consecuencia. Bien, es llamado como tal la metodología de Richard y Pitt, donde se tiende de multiplicar las tres variables en relación a la probabilidad, frecuencia y consecuencia, se pudiera ver. ¿Sí? Son tres factores. Entonces, valorizamos primeramente el riesgo puro, no controlado. Probabilidad del proceso, del suceso, ¿qué es lo que dijimos? Que como tal puede ser algo que puede ocurrir, algo muy posible que ocurra, ¿no? Entonces, muy posible, ¿cuánto va a ser? Va a ser 6. Ya tengo mi primer valor. La frecuencia, dijimos que ellos dan una vez al día al menos. Entonces la frecuencia va a ser diaria. Solo va a tener un valor de 6. Y por último, la consecuencia, que puede generar en el peor de los casos un desastre, ¿no? Algunos muertos y daños hasta 35.000. ¿No? Bueno, como tal. Entonces va a ser un desastre porque puede generar muertos. Entonces ya tengo los tres factores. Tengo 40, tengo 6 y 6. Entonces si hace la multiplicación, vamos a ponerlo por acá, sería el riesgo puro o el riesgo no controlado va a ser igual a 6 por 6 por 40, ¿no? Si eso que la matemática no me falla, te sale 1440. Y entonces ya tengo mi valor. Voy a una tablita, que te dice la tabla? Mayor a 400, muy alto. ¿Qué implica? Paralización de la actividad. Entonces, esto pasó, ¿no? Es muy alto. Entonces, ¿qué? Aplico mis controles. Entonces, aplicando mis controles, la probabilidad de suceso va a bajar hasta una ocurrencia rara, bien rara de que ocurra. Pero muy rara. No le pongo muy poco usual, porque es muy bajo como tal y ocurrencia virtualmente imposible, no hay nada imposible que pase. La frecuencia varió, claro que no varió, sigue siendo como tal diaria, ellos siguen viendo una vez al día a estos depósitos. Entonces sería como tal 6. Y por último, como tal, la consecuencia, en el peor de los casos, va a ser algo importante. Entonces va a tener un valor de 3. Entonces mi riesgo controlado o riesgo residual va a ser dado por la multiplicación de el primer valor era 1 por 6 por 3. Esto, si la matemática no me falla, va a ser 18. 18 está por abajo de un riesgo posible, entonces eso es un riesgo que pudiera dar. Entonces ahí también he mitigado este riesgo. Muy bien. ¿Se entendió este punto? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me comentan? ¿Todo claro? ¿Me comentan? ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió? Todo claro. Perfecto. Y ahora vamos con la última metodología, que es la metodología para el reglamento minero. Entonces, esta metodología del reglamento minero te va a establecer lo siguiente. Ahora sí, como tal, se va a dar una interacción entre la severidad y la frecuencia o la probabilidad, pero en este punto como tal hay una determinante. Ahora sí, como tal, se va a ver una interrelación. ¿Por qué? Porque ahora sí, porque no antes. Pero si te das cuenta, la frecuencia va a estar establecido en letras. Pero si yo multiplico 4 por A, va a ser 4A. Eso no es posible. Entonces, ¿cómo voy a interrelacionar? De la siguiente manera. Primeramente tenemos la severidad, el riesgo no controlado, riesgo puro, ¿no?
Entonces, ¿qué podría generar en el peor de los casos? Dijimos, una mortalidad. Entonces, trazo todo mi punto en mortalidad. Entonces, ya hallé la severidad. Me falta hallar la frecuencia. ¿Qué tan frecuente puede ser con esto si no tengo ningún control? Va a ser algo como tal que podría suceder. No le pongo a sucedido porque aún no sucede. Y algo común es que ocurra todos los días. ¿Todos los días muere alguien? Claro que no. Entonces va a ser algo que podría suceder. ¿Dónde se interrelacionó? En la cantidad de 8. Entonces, mi riesgo puro o mi riesgo no controlado va a ser la cantidad de 8. 8 vemos como tal en la tablita, porque acá como tal no te establece un nivel, te establece en la misma tabla como tal qué color es un código de color rojo, y el rojo que significa un riesgo alto. Bien, por eso es un riesgo no controlado, riesgo puro. Entonces, aplico mis controles, como les había mencionado, todos los controles que hemos aplicado por el mismo ejemplo, y ahora de mortalidad bajará algo, en el mejor de los casos, temporal, ¿no? Temporal. Ahora, la frecuencia, ¿bajó o va a bajar? Claro que va a bajar. Va a bajar de podría suceder a algo como tal que va a ser raro que suceda. ¿Dónde se interrelacionó como tal los azules? En 21. Entonces, mi riesgo controlado, o también llamado riesgo residual, va a ser igual a 21. Veo mi tablita y 21, ¿qué código de color tiene? Tiene código de color verde. ¿Verde qué es? Verde es un riesgo bajo. Entonces, así como tal, ya mitigué también mi riesgo con mis medidas de control. Bien, ¿se entendió este punto? ¿Todo claro? Muy bien. ¿Todo claro? Bueno, esto lo explicamos. Un video como tal que menciona lo mismo. Y bueno, ya vimos cada uno. El ejemplo de una matriz IPC siempre va a estar dado de esta manera, ¿no? Tenemos un área, una actividad. En base a la actividad se identifica el peligro. Luego el peligro tiene un riesgo asociado. Y este riesgo como tal puede que tenga una medida de control existente. Si no lo hay como tal, es más seguro que es lo que se tenga, ¿no? Porque una medida de control existente tal vez no hay. Y también acá se menciona el tipo de peligro. Eso sí lo vimos en el primer video que proyectamos. Y acá este método que sería, este es mi método número 2, ¿no? Porque tiene como tal la probabilidad en base a sus factores, ¿no? Que son estos 4 factores. Se halla la evaluación preliminar del riesgo, como vemos acá, se aplica las medidas de control y se ya tiene un riesgo residual. Bien, muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Me comentan, por favor. A ver, dudas, consultas, acotaciones. ¿Todo claro? ¿Ninguna duda, consulta? A ver, me comentan.